Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. A la ciudad celestial, a la que sabe para estar. Aquello está allí, que sea hermano, que sea suadero, hermana, aquel que se mantiene firme y constante, agradeciendo la gracia del Señor, aleluya. En mi ciudad, en la que me preparó mi Dios. No estar allí, no importa lo que tenga que sufrir, porque mi llanto y mi dolor se acabarán. En mi ciudad, en la que me preparó mi Dios. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor, gloria sea su nombre, aleluya. Santo y bendito es el que vive. Iglesia amada, en esta mañana quiero invitarle a que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 116, verso 15. Salmo 116, verso 15. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas que están referidas a la muerte. Vamos a hablar de la muerte de los santos, vamos a hablar de la muerte eterna y vamos a hablar de la muerte espiritual. Amén. Algo de lo cual la iglesia no debe de ignorar en cuanto a la muerte de los santos, en cuanto a la muerte eterna y en cuanto a la muerte espiritual. Si tiene su Biblia, abra su Biblia, Salmo 116, verso 15. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Lo leemos una vez más. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, porque nos has concedido el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. El ruego en oraciones que en la exposición de la misma, Señor, tu palabra nos sea alumbrando los ojos del entendimiento y llegue a nosotros por medio del poder y bajo la unción del Espíritu Santo, para que tu palabra sea eficaz, Señor, en nosotros, cumpliendo el propósito para lo cual tú la envías, Señor, dándote gracias, creyendo que cuando pedimos algo que es de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes, y así como nos oyes, también habrás de respondernos, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y tomen asiento, mis hermanos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos amados, la muerte de los santos es algo de lo cual la iglesia tiene que tomar conocimiento. Porque por falta de conocimiento es que muchas veces no se tiene la actitud correcta ante la muerte. Ante la muerte, al no tener conocimiento, muchas veces no se tiene la actitud correcta. Y muchos llegan al punto de entristecerse, pero como los que no tienen esperanza. Llegan al punto de perder, de quedar desesperanzados, de perder la esperanza frente al fallecimiento de un ser querido. Pero hay una diferencia entre lo que es la muerte eterna y lo que es la muerte de los santos. Por eso es necesario el que hablemos de ello, para que podamos entenderlo. Por eso también fundamentamos el pasaje en el mensaje en este pasaje, porque este pasaje nos da
la visión de Dios en cuanto a lo que es la muerte de los santos. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Quiere decir que es algo deseado, algo que él estima. Amén. Sin embargo, también la misma Escritura dice que no quiere el Señor la muerte del que muere. Amén. ¿Por qué? Porque hay una muerte que es la muerte de los santos y hay una muerte que es la muerte eterna o la segunda muerte, de lo cual vamos a hablar en el día de mañana. Amén. En el día de hoy, en la noche. En el día de mañana, si nos reuniéramos. En el día de hoy, en la noche. Gracias por la acotación. Amén. El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses en el capítulo 4, en el verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Fíjese de que él también vio la necesidad de hablar a los hermanos en cuanto a lo que era la muerte de los santos. Y fíjese que él introduce una palabra que es muy distinta a la palabra muerte, que es el dormir. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a dormir no muero. Tengo la confianza que voy a levantarme al otro día. Amén. Hay personas que han partido en un sueño y ciertamente debe ser algo muy, muy hermoso. Amén. En cuanto a irse en un sueño. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo ya introduce otra palabra que no es muerte, lo cual significa separación, sino introduce la palabra dormir. ¿Por qué? Porque en cuanto a la muerte de los santos, nosotros tenemos que ver que están durmiendo para despertar a un nuevo día o a una gloriosa mañana, que es el día en cuando Cristo ha de volver y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en las nubes. Así que aquí ya se introduce otra palabra muy distinta a morir, la cual significa dormir, y que también tiene relación con los que están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque espiritualmente uno no puede morir por cuanto que el espíritu procede de Dios y es eterno. Pero la Biblia dice, despiértate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una vida espiritual, pero estoy viviendo mundanamente, o estoy viviendo separado de Dios, o estoy viviendo alejado del Señor, estoy como muerto, estoy durmiendo. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero eso es el tema de otro día, que es cuando vamos a hablar sobre muerte espiritual. Amén. Entonces aquí la Biblia ya introduce por medio del apóstol Pablo otro concepto en cuanto a la muerte y dice que no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Nosotros tenemos que mirar que un mismo suceso se va a dar en todas las personas, ya sea que sean justos o sean impíos o pecadores. El sabio Salomón, cuando escribe en el libro de Eclesiastés en el capítulo 9, en el verso 2 y en el verso 3, dice que una misma cosa le acontece tanto al justo como al impío. Amén. Una misma cosa le acontece a todos. ¿Y qué es esa misma cosa? Que un día habrán de morir. Todos sabemos que un día habremos de morir. Pero es muy distinta la muerte del justo o la muerte de los santos que la muerte eterna. Por eso es que la muerte de los santos llega a veces hasta celebrarse. Llega a veces hasta hacer una celebración. ¿Por qué? Porque cuando yo nazco para conquistar. Pero cuando yo muero, ya habré conquistado. Cuando yo nazco para conquistar. Si yo no me encuentro con el Evangelio, si no me resplandece la luz de Cristo, si no me son alumbrados los ojos del entendimiento por medio del Evangelio, puedo llegar a perderme aún eternamente. Amén. Puedo llegar a perderme aún eternamente.
Pero cuando yo he tenido el nacer y el nuevo nacimiento, que es cuando he recibido a Cristo y parto de este mundo, ya habré conquistado, por lo menos todo lo que conquisté se va conmigo. ¿Se acuerdan de que no hace mucho tiempo hablamos de todo lo que yo puedo atesorar en el cielo? Hacer tesoros en el cielo. ¿Cuántas cosas nosotros descubrimos que se pueden atesorar en el cielo? Es mentira que sin nada vinimos y sin nada nos vamos. Sin nada hemos venido. Amén. Sin nada hemos venido, pero yo no pretendo irme sin nada. La Biblia dice que a mí me es concedido vestirme de lino fino, blanco y resplandeciente, lo cual son las acciones justas de los santos. Amén. También la Biblia me dice a mí que sobre este fundamento, que el cual no puede ser cambiado, puedo llegar a edificar con oro, con plata, con piedra preciosa, con heno, con madera, con heno, con hojarasca. Amén. Así que hay diferentes tipos con los cuales yo puedo edificar mi vida espiritual. Amén. La Biblia también me dice que en el cielo hay copas reservadas con el incienso, que son las oraciones de los santos. Amén, que están allí, reservadas, guardadas. Entonces, no es que yo vine con nada y sin nada me voy. He venido con nada y sin nada me iré si no he conquistado. Pero si lo he conquistado y he alcanzado la meta de este supremo llamamiento, el día que yo parta de este mundo se tiene que celebrar. ¿Por qué? Porque me habré ido siendo un vencedor. Me habré ido siendo un vencedor. Cuando el Señor Jesús le escribe a la iglesia en Apocalipsis, amén, le dice en cuanto a la iglesia de Apocalipsis, de que ellos podían llegar a ser vencedores. En el capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso 11, dice la palabra del Señor en cuanto a ellos, que muchos de ellos serían probados, algunos serían puestos en cárceles, y que muchos de ellos aún serían probados por un espacio de tiempo. Capítulo 2, verso 11 de Apocalipsis. Dice la Sagrada Escritura: y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nuestros hermanos que murieron por el testimonio de Cristo se fueron siendo vencedores. El mundo tal vez lo vio derrotado, el mundo también tal vez los viera humillado, el mundo tal vez los viera como un espectáculo, amén, como lo eran nuestros hermanos en las arenas del circo romano, pero Dios dice en cuanto a ellos que se fueron siendo vencedores. Amén, los leones pudieron despedazar sus miembros, pudieron devorarlo los leones, pudieron morir aserrados, pudieron morir en hogueras, pero se fueron siendo vencedores. ¿Por qué? Porque le fueron fieles hasta la muerte, retuvieron el testimonio de Jesucristo y ya no van a sufrir la segunda muerte y van a reinar con Cristo por 1000 años. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Así que todo aquel que se va habiendo conquistado la vida de Cristo es una celebración, es un triunfo. Amén. El problema está en no conquistar. El problema está en vivir para lo poco. Los otros días compartí una ilustración de alguien que me pareció muy ilustrativo, que tomó una gran cuerda y se tomó el trabajo de pintar una punta tan solo de 10 centímetros de la cuerda. La cuerda era bastante larga, que tendría unos 10, 15 metros, para ilustrar lo que es la eternidad. Y él decía que muchos viven afanados por esos 10 centímetros de la cuerda que están pintadas de rojo sin pensar en la eternidad. Y él decía, ustedes ven esta cuerda y ciertamente es larga, pero imaginen que la eternidad es mucho más largo que esta cuerda.
Es mucho más largo que la distancia de esta cuerda. ¿Qué sentido tiene vivir afanado por estos 10 centímetros cuando tenemos todo lo que resta? Como ilustrando de que qué sentido tiene vivir para lo poco, por estos años de vida, cuando nos espera una eternidad. ¿No debiera ser más sabio invertir lo que tenemos en este mundo para el reino de Dios? ¿No sería más sabio invertirlo para la evangelización del mundo? ¿No sería más sabio entregárselo a Cristo, que es el dador de la vida, que es el que nos promete darnos esos metros y metros incalculables e infinitos de cuerda, que estar queriendo salvar esos 10 centímetros de la cuerda? No tiene sentido. Amén. Por eso tiene más sentido vivir para Cristo. Así, hermanos, una misma cosa habrá de acontecerle a todos. Pero los santos ciertamente se van a despertar un día, una gloriosa mañana, cuando Cristo venga y suene la última trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, esto muchas veces nos trae a la controversia de por qué entonces el Señor le dijo a algunos, como por ejemplo, porque cuando yo meditaba en este tema me llevó a la controversia. Si ciertamente los santos se van a dormir para despertar a un nuevo día, ¿por qué al que fue crucificado junto a él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque cuando yo me levanto a un nuevo día, ese día es hoy. La eternidad es muy distinto a lo que son los tiempos que hoy nosotros calculamos. Amén. La eternidad es muy distinto, la manera de pensar y de mirar la eternidad es muy distinto a la manera en que hoy nosotros pensamos. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero también la Biblia ilustra, que esto lo enseñó el mismo Señor Jesucristo, acerca de un mismo suceso que le aconteció al rico y a Lázaro. Este suceso está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, en el verso 22 del Evangelio de Lucas. Y dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fíjese la diferencia. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico murió y simplemente dice de él, fue sepultado. No ilustra más nada, no habla más nada la Biblia. Pero luego sí empieza a relatar, dice que viéndolo en el seno de Abraham, dijo, envíalo para que vaya y le avise a mis hermanos para que no vengan a esta sepultura. Ahora, ¿qué es el seno? El seno es la parte frontal del pecho, es donde uno se reclina. Amén, como por ejemplo tuvo la costumbre para reclinarse el discípulo amado. ¿Se acuerda que se reclinaba sobre el pecho de su Señor? Es un lugar de descanso, al igual como lo es el paraíso. Es un lugar de descanso. Si nosotros miramos el concepto bíblico en cuanto a la muerte de los santos que pasan a dormir, y consideramos el paraíso como un lugar de recreación o un lugar de descanso, o consideramos el seno como la parte frontal donde alguien se reclina y donde alguien reposa su cabeza, entonces seguimos albergando el pensamiento de ¿qué? Que es un lugar de descanso, es un lugar de placer, de recreación. Amén. No es un lugar de actividad, sino es un lugar de descanso, porque muchos están pensando, muero y de aquí a qué va a pasar, ¿a dónde voy? Va a ir al descanso para despertarse. Ahora cuando se despierte va a tener mucho trabajo. Va a tener que reinar 1000 años con Cristo. Amén. Pero ya no va a reinar 1000 años con este cuerpo común. Va a reinar con un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesucristo. Y le va a tocar reinar sobre las naciones. Esto es, si es hallado fiel. Si es hallado fiel, y le es dado el participar de la segunda resurrección, amén, de la primera resurrección, le es dado participar de la primera resurrección, va entonces a reinar 1000 años con Cristo. Amén, por eso la Escritura dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
Así que el seno es la parte frontal del cuerpo entre los brazos, y de ahí reclinarse en el seno también da lugar a un lugar de honor. Amén, un lugar de honor y también un lugar de relación eterna. ¿De dónde nosotros tomamos que es un lugar de relación eterna? De la misma figura del Padre y del Hijo. Ahora le invito a que abra su Biblia en San Juan capítulo 1, verso 18. San Juan capítulo 1, verso 18, dice la Sagrada Escritura: y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que habla de ¿qué? De una relación eterna. Por eso es que nosotros tenemos que tener seguridad de nuestra relación con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Cristo es una relación eterna. Es desde antes que el mundo fuese y hasta la eternidad. Usted, yo como iglesia tenemos un lugar de privilegio en el seno de Dios. Por eso dice que nuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. Amén. Por eso es que nuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre es el que nos ha dado a conocer al Padre. ¿Y dónde nos encontramos nosotros? ¿No nos encontramos formando el cuerpo de Cristo? Y si entre Dios y Cristo hubo y hay una relación eterna, y nosotros nos encontramos formando el cuerpo de Cristo, significa que nosotros también tenemos una relación eterna. Por eso no desespere. La muerte no es el fin, no es la perdición del hombre, no es el que acabose. Amén. Los que estamos en una relación eterna con el Señor, no moriremos. Amén. ¿No te he dicho yo que si cree en mí vivirá? ¿No sabes que el que ha muerto y cree en mí vivirá? Y el que vive y cree en mí vivirá eternamente. Amén. Hay una relación eterna. Por eso es muy distinta la muerte de los santos a la muerte la muerte eterna o la segunda muerte. La segunda muerte sí debiera de ser algo que nos desespere, debiera ser algo que nos aflija, debiera ser algo que despierte en nosotros conmiseración, compasión, un clamor. ¿Pero por quiénes? Por todos aquellos que van a la segunda muerte. Pero por nosotros que estamos en esa relación eterna, si un santo parte, ya se acabó el tiempo de su habitación, ya están los límites contados y todo lo que tenía por alcanzar lo alcanzó. Y si se fue habiendo guardado la fe en Jesucristo, habiendo peleado la buena batalla y habiendo retenido, guardado la fe, por lo demás le está reservada la corona de justicia. Por lo demás le está reservada la corona de justicia, es para celebrarlo. Es para que nos gocemos. ¿Por qué? Porque se fue conquistando. O ahora, si alguien se va apostatando de la fe, yo me preocuparía. Si alguien se va negando a Cristo, si alguien se va a la condición de separado del Señor, separado de la iglesia, yo me preocuparía. ¿Por qué? Porque aunque va a ser salvo como por fuego. ¿Vio como alguien es salvo por fuego? No le queda nada, sale con lo puesto y apenitas, de acuerdo a lo que tenga. Amén. Y muchas veces la ropa que está por fuera se la tiene que sacar porque él tiende a prenderse fuego, ¿no es cierto? Amén. Así que muchas veces hasta sale la condición de desnudo. ¿Por qué? Por eso es que la Biblia dice: cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento ya fue puesto y no puede ser cambiado, pero mire cómo sobreedifica. Si edificare con oro, si edificare con plata, si edificare con piedra preciosa, si edificare con madera, si edificare con hojarasca, con heno, el fuego, la obra de cada uno la probará. Y aunque muchos serán salvos como por fuego. Amén. El oro, al igual que la fe, aunque la fe, al igual que el oro, que perecedero, también se prueba con fuego. Amén.
Si yo me voy con oro, ¿qué significa que me fui? Me fui con fe. Amén. Y si me fui con fe, me fui habiendo alcanzado todo lo que es de parte del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que es de parte de Dios, yo lo he de alcanzar por medio de la fe. Por eso es que lo más valioso de guardar es la fe. Nadie dijo amén. Amén. Lo más valioso de guardar es la fe. Amén. Mientras usted tenga fe, gócese. Y mientras tenga palabra de Dios, alabe al Señor. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que si hay algo que la nutre, la edifica y la fortalece a la fe, es la palabra de Dios. Pero también la comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque nos vamos edificando en la común fe por la actividad propia de cada uno de los miembros. Amén. Así que hay cosas que son de mucho valor para la iglesia. Pero hoy estamos hablando de una relación eterna que viene desde antes de la fundación del mundo, que se ha hecho notoria por medio de Jesucristo, que se manifiesta a través suyo, y que usted cuando parte de este mundo con oro, habiendo guardado la fe, se va para vivir en esa relación eterna por la eternidad, por los siglos de los siglos. Como un vencedor se va, como alguien que conquistó y alcanzó todo lo que nunca debía haber perdido. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ahora, el concepto de dormir, que es el que introduce el apóstol Pablo, no solamente lo introduce el apóstol Pablo, también lo habla el Señor Jesucristo, que es en lo que hoy yo quiero hacer fuerte hincapié para que entendamos a qué estado nos vamos de este mundo, a qué estado nos vamos y por qué nos vamos a ese estado, para guardar una gloriosa mañana, que es la venida de Jesucristo. Amén. Amén. Nos vamos para guardar una gloriosa mañana, que es la venida de Jesucristo. Yo les pregunto, cuando usted duerme con sueño profundo, ¿sabe cuántas horas duerme? Ni idea tiene, ¿cierto? Ni idea tiene. Por eso es que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Amén. A mí no me preocupa cuánto he de ir a descansar. Lo que sí me preocupa es irme en esa relación eterna. Amén. Habiendo guardado la fe. Eso sí me preocupa. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo he de ir a dormir? No me importa. Pero si me voy en esa relación, yo me voy a levantar con la trompeta. Amén. Amén. Voy a resucitar primero. Amén. Si es que parto, si es que Cristo no viene antes. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero no solo el apóstol Pablo introduce el concepto de dormir, sino que el Señor Jesucristo también habla de ello. Para ello vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 11. Y dice la Sagrada Escritura: nuestro amigo duerme, mas voy para despertarle. Entonces los discípulos pensaron que Lázaro había mejorado. ¿Por qué? Porque si estaba descansando, dijeron, no ha mejorado. Pero el Señor Jesucristo en el versículo 14 les dice claramente: Lázaro ha muerto. Entonces no hay contradicción, sino que hay la revelación de un estado al cual pasan los santos. Amén. Hasta esperar esa gloriosa mañana, que es a un descanso. Bendito y santo sea el nombre del Señor, en una relación eterna. Usted dirá, y yo también me lo preguntaba, digo, ¿por qué a Lázaro, no este Lázaro, sino el anterior del cual hacíamos referencia, lo vio en el seno de Abraham? Lo vio en el seno de Abraham. El Evangelio todavía no se predicaba, lo que había era la ley y los profetas. ¿Qué tiene que ver con Abraham? Porque de ahí procede todo. Amén. Lo que había era la ley y los profetas. Entonces, Lázaro se fue al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque él abrazaba la fe de Abraham. El Evangelio todavía no se predicaba. También podemos decir que se fue al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es de la fe, el padre de la fe. Así que también, por cuanto que era el padre de la fe, se fue al seno de Abraham. Amén. Pero yo espero no ir al seno de Abraham. Mi relación es con Cristo. Amén. Amén.
no pienso ir al seno de Abraham, pienso que mi relación es con Cristo, amén. Pero sí sé que si parto de este mundo iré a descansar para despertar a una gloriosa mañana, que es la primera resurrección. Entonces en el versículo 14, le habla claramente y le dice, no es que está mejor, no es que está descansando. Le dice claramente, Lázaro ha muerto. Amén. Y en el verso 43 dice, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué? Porque es la voz del Señor la que despierta. Así que usted quiere saber cuál es el sonido de esa final trompeta. Es la voz del Señor. La que despierta, el que tiene la potestad, el poder sobre la vida y sobre la muerte, es el Señor Jesucristo. Así que la última trompeta, ¿sabe qué va a ser? La voz del Señor cuando le diga a todos los que han partido en la fe de Él, salgan fuera. Es la voz del Señor la que despierta. Así como en esa gloriosa mañana va a despertar la voz del Señor, también en estos días a los que están dormidos espiritualmente, es la voz del Señor la que despierta. Amén. Por eso es que tenemos que orar para que haya trompetas de Dios. Mire, hoy hay mucha moda en cuanto a hacer sonar el shofar y hacer sonar esto. Pero no, eso no tiene nada que ver, eso es un instrumento que usaban los sacerdotes en tiempos antiguos, es un instrumento que tiene que ver con el pueblo de hebreo, amén. Lo que nosotros tenemos que pedir es trompeta de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, que cuando hablen la palabra de Dios que despierta a la iglesia. Si hay algo que va a despertar a la iglesia de este sueño espiritual, si hay algo que va a alumbrar los ojos del entendimiento, es la voz del Señor. Y solo hombres que estén llenos del Espíritu Santo y preocupados por comunicar la palabra del Señor son aquellos que van a tener la capacidad de despertar de este sueño espiritual. No son las actividades, no es el toca-toca, no es la unción. No, es la voz del Señor. Yo he estado por décadas, no muchas, pero algunas décadas ya en la iglesia caminando, y he visto diferentes mover del Espíritu Santo. He visto señales milagrosas, he visto cosas muy gloriosas. Las he visto, no me las contaron. He visto mover, he sentido cosas y he visto cosas, pero si hay algo que despierta, si hay algo que aclara los ojos, si hay algo que alumbra los entendimientos, es la palabra de Dios. Por eso nosotros no tenemos que hacer sonar shofar, tenemos que pedirle al Señor que levante a hombres llenos del Espíritu Santo, que tengan la capacidad de hablar la palabra del Señor, para que podamos despertar. Despiértate y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y como para ir concluyendo, en cuanto al concepto del dormir, el apóstol Pablo lo encierra allí en el capítulo 15 de su primer carta a los Corintios, en el verso 51 del capítulo 15 de la carta a los Corintios. Allí encierra diciéndonos: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, por medio de la Biblia nosotros vamos teniendo la luz para poder entender el estado en el cual parten los santos, en esa relación eterna, a ese lugar de descanso, hasta esa gloriosa mañana en donde los que presidieron y partieron en la fe del Señor van a despertar primero, van a resucitar primero, y los que hayan quedado serán transformados. Por eso dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ya con esto quiero concluir. ¿Por qué? Porque no va a despertar los huesos. No hay problema si usted dona sus órganos. No hay problema con la cremación. No hay problema en cuanto a eso.
No es la carne y la sangre lo que va a heredar el reino de Dios. Tiene que ser transformado. Ese cuerpo no es el cuerpo que va a heredar. Ese cuerpo que usted dejó en el ataúd o esa ceniza que esparció, no es lo que va a heredar. Es un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria, semejante al Señor. Amén. Yo no le digo descuide, por el contrario, debemos tener un cuidado y una reverencia en cuanto a los que partieron, pero no podemos ser ignorantes en cuanto a los sucesos, cómo irán dándose. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que por tradiciones de diferentes religiones que se desprendieron a algunas del cristianismo o que ni cristianas son, amén, han guardado y guardan costumbres, pero sepa, todos seremos transformados. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una transformación, quiere decir que hay algo nuevo. Amén. Yo no quisiera heredar el reino de Dios con este cuerpo. No porque, reniegue de mi imagen. Amén. No reniego para nada de mi imagen. Pero no quiero heredar, ¿por qué? Porque ya con 50 empiezo a sentir dolores. Amén. Entonces empiezo a pensar, digo, si eternamente tengo que vivir con estos dolores, va a ser un tormento. Amén. Pero sí espero en esa gloriosa mañana que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Amén. Amén. Que esto terrenal sea vestido de lo celestial. Amén. Espero esa gloriosa mañana. Por eso son cuerpos nuevos, transformados, cuerpos de gloria, semejantes al Señor. Por eso el apóstol Pedro dice, aunque nuestro cuerpo, amén, esta nuestra habitación temporal fuere deshecha, tenemos una no hecha por la mano del hombre. Amén. Amén. Así que aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nos reveló un misterio el apóstol Pablo. Amén. Quiere decir que ya no es un conocimiento retenido, sino que es un conocimiento revelado. Porque misterio es eso, conocimiento retenido o conocimiento revelado. Amén. Así, hermano, entonces la muerte de los santos es estimada a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque un santo se fue en la fe del Señor, habiendo alcanzado y conquistado todo aquello para lo cual fue tomado, y se fue de este mundo siendo un vencedor. Amén. Así que no es un motivo de tristeza, es un motivo de celebración. Cuando alguien nace, nosotros lo celebramos, un nuevo nacimiento, una nueva vida, pero le depara toda una vida. Toda una vida, y cada vez se hace más difícil. Por eso Jesús dijo, ay de los que en los últimos tiempos traigan hijos. Cada vez se hace más difícil. ¿Saben? Estos días he estado informándome o formándome en cuanto a muchas cuestiones que se están dando hoy día en cuanto a lo que es educación y la enseñanza de los niños. Y hay algunas cosas que son aberrantes, que son inmorales, que son aberrantes, que son inmorales, que mire, no son ni para repetir en una iglesia. Se hablan a veces en el ámbito de donde se forman en talleres y eso, pero que en una iglesia son inmorales, irrepetibles son. Pero es lo que está viviendo nuestra sociedad hoy día, niños de 7, niños de 8, niñas y niños de 10, 12 años. Cada vez es más difícil. Amén. Pero si alguien parte en la fe del Señor, celébrelo, hermano. Si alguien nace, ore para que no sufra nunca la segunda muerte, para que pueda partir en la fe del Señor. Acompáñelo, apuntárelo, ayúdelo para que pueda conocerle a Cristo. Si alguien viene a este mundo, mire, los que son padrinos, madrinas, sepan la responsabilidad que tuvieron. No, porque los que somos padres sabemos la responsabilidad que tenemos al haber traído hijos. Pero hay algunos que les gusta salir de padrino, de madrina. Es la misma responsabilidad de un padre, de una madre. Los que han engendrado hijos espirituales, que oraron, que lo trajeron a la iglesia, que se preocuparon porque conozcan a Cristo. Preocúpense de que se vayan, por lo menos, que usted pueda velar que hasta el fin de sus días se vaya en la fe del Señor Jesucristo. Amén.
Y si le toca partir a usted, antes que a esa persona, preocúpese en dejarle esa herencia, de transferirle esa bendición, que es la gracia del Señor. Amén. La herencia más importante que nosotros podemos dejar es la de Cristo. Amén. La influencia más grande que nosotros podemos hacer es con el Evangelio. Y la herencia más grande es la de Cristo. Amén. Esa tiene que ser nuestra preocupación en cuanto a todos los que vienen. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un concepto diferente al de Dios. Dios estima la muerte de los santos y los hombres lloran cuando alguien parte. Y más si era bueno, así como en los tiempos de Pedro, que sacaban las prendas de Dorcas y que decían, mire, y lloraban y lamentaban. Y bueno, Pedro oró para que resucitara, ¿se acuerdan? Pero tal vez ella, si le hubieran preguntado, hubiera dicho, déjenme aquí, estoy en la presencia del Señor. Amén, me fui conquistando. Pero bueno, el concepto de los hombres es distinto. Pero Dios nos enseña de todas las cosas. Y hoy nos subimos enseñados por el Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. Padre querido, Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio. Crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia.